Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien porque hoy tenemos un programa muy especial, especialísimo, porque del otro lado de la línea, ya del otro lado del Océano Atlántico, para mí es un gusto, un placer, una alegría recibir aquí en La Máquina de Pensar a Javier Cercas. ¿Cómo andas, Javier? ¿Andás bien? Bien, Pablo, encantado de hablar contigo ya. Por no sé cuántas veces hemos hablado, ¿no? En este programa tú y yo, 2 o 3 por lo menos. Hemos hablado, yo te diría que hemos hablado más de 3 veces, por lo Más. menos prácticamente te llamé desde que sacaste cada novela, desde Anatomía de un Instante hablamos de las leyes de la frontera, hablamos de El Monarca de las Sombras y me parece que del Impostor ahora no recuerdo, pero de cada una... Eres de una generosidad total, te lo agradezco mucho. De cada una de estas Excesiva. novelas que iba sacando, de estos libros que iba sacando Javier Cercas, y ahora lo llamamos por el último, que ya tiene un par de meses, Terra Alta. Es una novela que sacó Javier Cercas y que ganó el Premio Planeta 2019. Pero está bueno, Javier, que mencionaras todas nuestras anteriores conversaciones, porque yo mientras leía Terra Alta, que es un policial, es una novela policial de ficción, es un cambio con respecto a los anteriores libros que estuve mencionando, ¿no? O sea, Anatomía de un Instante, El Impostor claramente, El Monarca de las Sombras e incluso Las Leyes de las Fronteras. Todos están atravesados por escrito desde un yo, que es un narrador, un Javier Cercas, que se llama Javier Cercas, y que de alguna forma vinculás lo que está de moda ahora, o hay un gran auge, la literatura de autoficción, o la escritura del yo, la escritura autobiográfica, todo esto vinculado. Y en este caso, en Terra Alta, no, hay como un volantazo o hay un cambio y te metes en una novela totalmente ficcional. ¿Cómo es el cambio? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué se te ocurrió? Bueno, esa es una pregunta larga, que requiere una respuesta larga. Yo voy a intentar ser breve. No, mira, tú lo has explicado muy bien. Yo cuando esta novela en cierto modo es un volantazo, sí, es un cambio que no es tan radical quizá como a mí incluso me gustaría. Lo que ocurre es algo muy sencillo. Esta novela surge de una necesidad de renovación, casi te diría de una necesidad de reinvención. Es decir, cuando terminé El Monarca de las Sombras, que era mi novela anterior, yo tuve una sensación que no había tenido nunca. Es decir, esa novela era una novela muy importante para mí, era una novela que trataba, digamos, del héroe oficial de mi familia, que era en realidad un joven falangista, es decir, un joven fascista, que fue a la guerra con 17 años, que combatió en los frentes más duros de la guerra con el bando franquista y que murió en combate en la batalla del Ebro. Bueno, ese era un poco el protagonista, al menos el protagonista aparente de esa novela. Esa era una novela muy difícil para mí. De algún modo ese chico simbolizaba la peor herencia de mi familia y de mi país, es decir, la guerra, la posguerra, el franquismo, etcétera. Yo siempre la había querido escribir incluso desde antes de querer ser escritor, porque era eso, como el símbolo de algo vital en mi familia, de la peor herencia de mi familia. Entonces, finalmente la escribí, y cuando acabé de escribirla, como te digo, tuve una sensación muy extraña. La sensación era que había dicho lo que tenía que decir, que en esa novela acababa algo. Esa novela era como la otra cara, de algún modo, de Soldados de Salamina, una novela publicada 20 años antes. Ahí terminaba algo. En esa novela, digamos, confluían toda una serie de elementos que tú has mencionado, algunos de ellos, ¿no? La autoficción, eso que se llama autoficción, ¿verdad? Cuando yo empecé a escribir autoficción, o sea, en el año 2001, cuando publiqué Soldados de Salamina, esa palabra ni estaba en circulación, no existía prácticamente. Y desde Soldados de Salamina hasta El Monarca de las Sombras, publiqué una serie de libros de algún modo emparentados, ¿no? En todos ellos había un Javier Cercas que era el narrador. Todos ellos, o casi todos ellos, estaban escritos en primera persona, de una manera más o menos visible. En todos ellos la historia tenía un peso muy importante. En todos ellos la realidad tenía un peso importantísimo, y algunos incluso prescindían de la ficción. Eran novelas
yo les llamo novelas sin ficción, relatos reales, digámoslo así. En todos ellos, o en muchos de ellos, había una mezcla de géneros muy fuerte, muy potente. Se mezclaban la historia, la biografía, la autobiografía, el periodismo, el ensayo, etcétera. Y yo tuve la sensación de que en este libro, en El monarca de las sombras, concluía eso, y que si seguía por ese mismo camino, corría el peor peligro que para mí puede correr un escritor, sobre todo a cierta altura de su trayectoria, sobre todo si las cosas le han ido razonablemente bien, como es mi caso, y es el peligro de repetirse, el peligro de convertirte en un imitador de ti mismo. Cuando eso ocurre, un escritor puede seguir publicando libros, la gente puede seguir leyéndolos, los críticos alabándolos, pero se acabó ese escritor. Ese escritor está muerto, porque no puede decir nada nuevo, no puede decir nada distinto de lo que ya ha dicho, no puede más que repetirse. Eso ocurre, por cierto, mucho con escritores que se llaman a sí mismos experimentales, lo cual me hace mucha gracia, porque en realidad no hace más que repetir una fórmula dada, ¿no? Justamente, al contrario, este Terra Alta para mí es un experimento, porque intenta ser algo completamente nuevo. Tampoco es completamente nuevo, es decir, tú has mencionado el hecho, digamos, más aparente. Dices que es un policial, y yo no estoy en contra de que se diga que es un policial, en absoluto. Lo que ocurre es que, claro, de algún modo todas mis novelas precedentes, incluidas por supuesto, empezando por las que he mencionado, tenían muchos elementos de novela policial. Te diría más, te diría que las novelas que a mí me interesan, de algún modo son novelas policiales. ¿Por qué? Pues porque en todas las novelas que yo había escrito, y en todas las novelas que me interesan había un enigma y alguien que intentaba descifrar ese enigma. Y eso es ya básicamente el esquema del género policial. Es verdad que en esta novela digamos, lo policial es más visible, porque claro, en la primera página hay un policía que es el protagonista del libro y que se llama Melchor Marín, y en la segunda página del libro hay un crimen atroz que este policía debe resolver, de manera que la atmósfera, los elementos de la novela policial están ahí más visibles. Pero en el caso de la novela policial estamos hablando de a diferencia de todos los otros libros que mencionaste, que escribiste vos, Javier, en el caso de la novela policial estamos hablando parece de un género muy codificado, ¿no? Como muy establecido, porque en los anteriores libros, es cierto, en todos tus libros hay una pregunta y hay que avanzar en torno a la respuesta, y bueno, y siempre es el kit de cada uno de tus libros anteriores es que no hay una respuesta sola, nunca hay una respuesta sola, y eso está en toda la ficción. Ahora, en el policial está como, por lo menos lo veo, como muy codificado en cuanto a un crimen, una investigación y encontrar una respuesta que en general es una sola. Bueno, pero yo discrepo, y tú vas a discrepar también de lo que has dicho, por lo siguiente. Claro, en primer lugar hay que decir una cosa muy importante. A mí me asombra que, en particular en nuestra lengua, tal vez en otras, todavía siga considerándose a la novela, llamémosla policial, como un género menor. Esto a mí es algo que me deja absolutamente perplejo. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque simplemente no existen los géneros mayores o menores, mejores o peores. Existen formas mayores o menores, mejores o peores de usar los géneros. Quiero decir, y esto no ahora, no con el género policial, sino con cualquier género. Es decir, la comedia, pongamos, tiene a Shakespeare, y tiene a Plauto, y tiene a Aristófanes, y tiene ¿verdad? Y a Molière, pero también tiene a una enorme legión de escritores mediocres, ¿verdad? Sí. Lo que importa es el resultado. Lo que importa es el resultado, no el género. Exactamente. Y en la novela policial exactamente igual. Cuando el género policial lo usa, digamos, Edgar Allan Poe, que es quien en rigor, digamos, lo inventa, pues es fantástico. Cuando lo usa Borges, es fantástico. Cuando lo usa Sciascia, es fantástico. Cuando lo usa actualmente, qué sé yo, Winslow, pues es fantástico. Y luego hay una cantidad de escritores mediocres. Enorme cantidad de escritores mediocres, que es lo habitual. Claro, entonces, eso por un lado. Por otro lado, tú mencionas un hecho que es capital. Tú dices, en la novela policial siempre hay una respuesta, y es verdad, pero no siempre. Es decir, tomemos Terra Alta, por ejemplo. En Terra Alta
como por otra parte en mis novelas anteriores. Por eso esta novela no es tan distinta de mis novelas anteriores y a la vez sí lo es. ¿Qué quiero decir con eso? Luego voy a lo de la pregunta. Yo, Pablo, adoro a esos escritores. He mencionado a Borges, que es uno de ellos. Para mí el escritor en español más importante desde Cervantes o desde Quevedo. Ese tipo de escritores como Borges, por ejemplo, que son siempre el mismo y a la vez siempre son distintos. Es decir, tú tomas el Borges, digamos, más celebrado, ¿no? El de los años 50, el de ficciones, el de la Aleph, el de los grandes, sus grandes libros de relatos fantásticos, también policiales, por cierto, etcétera, y es extraordinario, pero tomas el Borges posterior, el Borges de los relatos realistas, ¿no? Qué sé yo, de La intrusa y tantos otros, del informe de Brody, de los cuentos, digamos, de madurez, y es un Borges a la vez completamente distinto porque es un Borges realista, pero siempre es Borges, siempre es inequívocamente el mismo, siempre es identificable. Ese tipo de escritores, ¿verdad?, que siempre son distintos y siempre son los mismos, son mis escritores ideales. Y eso es lo que yo he intentado de algún modo, ¿no? Cambiar y al mismo tiempo ser el mismo. Tú dices que la novela policial siempre tiene que dar una respuesta y que Terra Alta da una respuesta. Es verdad. En Terra Alta, como en todas las novelas, o diría que casi todas las novelas que yo he publicado, hay, y como en muchos libros, esto intenté argumentarlo en un librito que se titula El punto ciego, que es una colección de conferencias, sí. Digamos, reescritas, unas conferencias que di en Oxford hace unos años. Bueno, en mis novelas y en las novelas que a mí me importa hay una pregunta, digamos, de superficie y una pregunta profunda, ¿no? Y en este caso, la pregunta de superficie, que es una pregunta policial, se resuelve, efectivamente. Hay toda la novela gira en torno a una investigación de un crimen atroz, múltiple, cometido en un lugar remoto, apartado, donde, como dice uno de los personajes, nunca ocurre nada, ¿verdad? De repente ocurre ese crimen terrible. Está este policía, que es un policía muy especial, joven, con un pasado tremendo a sus espaldas, que es una especie de leyenda por motivos diversos del cuerpo de policía, y efectivamente ese crimen al final se resuelve. Sabemos efectivamente quién asesinó a esta familia de empresarios de la Terra Alta, de esta comarca, ¿verdad? Muy bien, eso es cierto, pero también es cierto que la pregunta verdadera del libro no es esa. La pregunta del libro, es decir, para mí escribir una novela consiste en formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible. Y en efectivamente, no responderla, o al menos no responderla de una manera clara, unívoca, taxativa, ¿verdad?, sino responderla, porque las novelas tienen prohibido, en mi opinión, responder de esa manera a las preguntas que ellas mismas plantean. Ese es el punto ciego, ¿no? Claro, eso es el punto ciego, sino que responder de una manera ambigua, contradictoria, poliédrica, tornasolada, esencialmente irónica. Es decir, la respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, la propia pregunta, el propio libro. ¿Cuál es la pregunta profunda del monarca de Terra Alta? Yo la podría formular así, y es muy evidente. Por otro lado, se puede formular de varias maneras, pero yo la formularía, o podría formularla así, sintéticamente. La pregunta tiene que ver con la justicia, porque este libro trata de un tema que yo no había tratado antes directamente, que es el tema de la justicia, de la venganza, el valor de la ley, la posibilidad de la justicia, la legitimidad de la venganza. Esos son los temas, ese es el tema central de este libro. Y la pregunta central se podría formular así: ¿es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? Esa es la pregunta de fondo de este libro. Y para esa pregunta no hay respuesta. Es decir, esa pregunta, como otros elementos del libro, que no mencionaré, pero que tú quizás recuerdes, quedan en el aire, quedan en una ambigüedad total, son puntos ciegos. Este es el punto ciego central del libro. Es decir, tiene que ver con la venganza. Claro, a esa pregunta tú y yo, como cualquier persona mínimamente civilizada, ¿es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? A esa pregunta todos responderíamos, cualquier persona civilizada diría no, claro, en principio no. La venganza no es legítima nunca, ¿no? Sí. Y sin embargo, lo que pretende este libro es lo que en mi opinión pretende siempre
la literatura que a mí me importa, y es cuestionar las certezas de uno mismo, cuestionar las certezas del lector y las del propio escritor, es decir, sacar al lector de sus casillas, ponernos en jaque, llegar a entender o aceptar la posibilidad de cosas que en teoría y en la vida cotidiana nunca aceptaríamos, ponernos en la piel de gente que comete, que hace cosas que en teoría nunca aceptaríamos. Insisto, para esa pregunta, si es legítima o no la venganza, no hay respuesta. No hay una respuesta clara, unívoca, taxativa. Como no hay una respuesta clara, unívoca y taxativa a las preguntas, digamos, de mis novelas precedentes, ¿no? Qué sé yo, ¿quién era el soldado y por qué no mató en El soldado de Salamina, ¿no? Al jerarca falangista quien tenía que matar? ¿O por qué Adolfo Suárez, en Anatomía de un instante, no se tiró al suelo cuando tenía que tirarse durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España? ¿No? Esas preguntas no tienen respuesta. Como Don Quijote está loco o no está loco. Esa pregunta no tiene respuesta clara, unívoca, taxativa, como ¿qué es Moby Dick para el capitán Ahab? ¿No? ¿Es el bien, es el mal? No hay una respuesta clara, unívoca y taxativa. De manera que lo que quiero decir, y para acabar, es que debajo de la estructura superficial de una novela, digamos, que más o menos se atiene a algunos elementos de algunas convenciones, ¿no?, de la novela policial, lo que hay es una novela simplemente, ¿no?, una novela que intenta plantear cuestiones complejas de la manera más compleja posible. Ojo, y que no renuncia a entretener. O sea, perdona Pablo que diga esto ahora, pero cuando alguien me dice que no escribe, o sea, que la literatura no debe entretener, yo me aterrorizo. Porque la literatura, claro que debe entretener, la literatura debe proporcionar placer. Sino que, ¿para qué carajo leemos? La literatura es placer, es un placer antes que nada, ¿no? Lo que pasa es que también es una forma de conocimiento, y ambas cosas van unidas. Hay un señor que escribió un libro que se llama El Quijote, ¿verdad?, que es el libro más entretenido del mundo, y el más gracioso, y el más divertido. Por cierto, un libro enormemente popular en su época, ¿verdad?, un auténtico bestseller, ¿no? Y qué sé yo, Kafka, Borges, hemos hablado de Borges, pues para mí no hay un escritor, o hay muy pocos escritores tan entretenidos como Borges. Lo que pasa es que, además de ser enormemente entretenido y de proporcionar un placer extraordinario, también es capaz de plantear cuestiones muy complejas, morales, filosóficas y de todo tipo. Eso es lo que hace siempre la gran literatura, ¿no? Pero el placer y el entretenimiento van unidos al conocimiento, no hay uno sin el otro. Totalmente de acuerdo. Aparte, en el caso de Borges, claramente la fascinación que tenía por el policial, y digamos cuando dirigió el Séptimo Círculo con Bioy Casares, claro. Y aparte la fascinación por las aventuras, ¿no?, por el tema de la aventura física, y tiene claro que ver con el entretenimiento. Ahora, en este caso, en Terra Alta, Javier, viste que dentro del policial o de la serie negra es cierto que es muy amplio, y se ha dicho, digamos, teóricos que han dicho que, por ejemplo, en el policial, detrás de todo policial, siempre hay una lectura política, porque el policial es la búsqueda de la verdad de un crimen, de una verdad, y toda búsqueda de una verdad es, en el fondo, política, por más que sea individual, ¿no? Siempre hay un planteo político. Ahora, en caso de Terra Alta, yo lo que quería decir es que no solamente es policial, sino que es de procedimiento policial, algo que está más codificado, si se quiere. Hay que investigar cómo se investiga la policía en España o en cualquier otro lado, digamos, con un procedimiento más estándar. Y estamos en un momento también que estamos vía Netflix y vía todo las plataformas de streaming en un auge de de las películas, de las series policiales, que de procedimiento policial, que es realmente a veces cansador, por lo menos para mí es cansador. Entonces, quiero decir que Terra Alta tiene una estructura superficial, como estás diciendo vos, pero muy codificada en ese sentido. Sí. Tiene que, por debajo tiene que nadar, y quizás lo más diferente es que aparezca este protagonista que sea fanático de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Eso es lo que da otro aliento. Cada novela exige determinadas cosas, es decir, vamos a ver, para formular la pregunta de Soldados de Salamina yo tuve que
irme a la guerra civil, porque la pregunta partía de la guerra civil, de un episodio de la guerra civil. Para formular la pregunta, Anatomía de un instante, yo tuve que irme a la transición política española, al cambio de la dictadura a la democracia, porque la pregunta que yo me formulaba, ¿verdad?, esa pregunta que estaba en el corazón del libro, Sí. pues partía de un episodio de la transición. En este caso, la pregunta que se formula esta novela tiene que ver con la justicia y efectivamente tiene que ver, claro, con la policía, con un crimen, ¿verdad? Entonces, yo he tenido que hacer mi trabajo, igual que lo hice en Soldados de Salamina, empaparme de la guerra, igual que lo hice en Anatomía de un instante, empaparme de la transición, aquí he tenido que empaparme de los procedimientos policiales. Es decir, ¿cómo decirlo? Uno tiene que, ¿no?, eso que dice Vargas Llosa, mentir con conocimiento de causa, ¿no? Hay que conocer bien aquello de lo que estás hablando para poder crear un mundo que no es cierto, ¿verdad?, que es ficticio. La ficción no es exactamente una mentira, pero se le parece bastante, por cierto, porque fíjate que la palabra mentiri en latín significa a la vez mentir e inventar. Es una cosa bastante curiosa. El caso es que para crear esas ficciones tú tienes que empaparte, tienes que conocer muy bien la realidad. Y en este caso, la realidad que tú vas a reinventar, que tú vas a transfigurar en la novela. En este caso, yo, la verdad es que ignoraba, Pablo, por completo los procedimientos policiales. O sea, no tenía ni la más remota idea. Y tuve que ir a fondo para meterme en la piel de un policía y para meterme en ese mundo de los policías y para llevar a cabo una investigación que sea verosímil, que sea persuasiva, que tenga su lógica, etcétera, etcétera. Claro, tú dices que esas cosas pueden cansar. Claro, si se hacen mal, cansan seguro. Eso está claro. Si uno, por ejemplo, ha aprendido mucho, qué sé yo, sobre la transición española o qué sé yo, sobre la guerra del Vietnam y se dedica a vomitar en una novela todo lo que ha aprendido, en vez de usar solo aquello que es pertinente para la novela, ¿verdad?, que es persuasivo, que sirve para esa novela, que tal, entonces eso puede llegar a ser, eso es simplemente un error estético, ¿no? Es simplemente un error narrativo. No, pero también, digamos, hay un público que es fanático, o le gusta muchísimo la novela policial, y eso, me acuerdo que Sánchez Ferlosio decía que, por ejemplo, que escribir para ese tipo de lectores, uno puede creer que es fácil, y Ferlosio decía, no, es difícil porque hay que establecer un contrato donde ellos, uno cumpla todos los requisitos para que ellos te lean y les guste, digamos. Digo a los que son fans de la novela policial, porque decía Ferlosio, donde uno cambia alguna de esas cláusulas de ese contrato, donde uno quiera cambiar el tipo de novela policial y ampliarla de otra forma, te van a decir, esto no es así, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, te pregunto, ¿vos te planteaste el tema del público lector o no, o es algo que no lo pensás antes? En absoluto. Uh-huh. O sea, no me lo planteé para nada. Cuando yo escribo una novela, lo único que pretendo es escribir la mejor novela posible. Y además, yo no sé lo que es el público lector. Para mí el público no existe. Existen lectores, cada uno de los cuales es distinto. Entonces yo lo que intento, yo ni siquiera, te voy a confesar una cosa, yo al principio, cuando empecé a escribir esta novela no era una novela policial. El protagonista, Melchor Marín, no era un policía. Con el tiempo, y tal vez en la segunda redacción, se me impuso como un policía. Solo podía ser un policía. Pero no era mi idea, ni era mi idea escribir una novela policial. Al final ha salido algo que tiene elementos de la novela policial. No sé si la estructura tiene mucho que ver con las novelas policiales, con esas idas y venidas desde el pasado hasta el presente, por cierto, como ocurría en mis novelas precedentes. Es cierto. Eso no sé si tiene mucho que ver con la novela policial. Es cierto. Mi único propósito era escribir la mejor novela posible, plantear las cosas con la mayor complejidad posible, con la mayor riqueza posible. Yo soy un lector, no soy un lector como Borges de novela policial, que él era ¿verdad? Uh-huh. No, ni soy un lector como Borges de novela policial, ni de nada, porque es el mejor lector que conocemos, ¿verdad? Que se leía todo, ¿no? Claro, no soy un lector
no soy un aficionado a la novela policial, digámoslo así, como yo hay escritores que me parecen muy buenos y que me gustan mucho, he mencionado algunos, que resulta que escriben cosas que dicen que son policiales, pero no soy un lector de género, ¿verdad? No, para nada me considero una cosa así, como hay lectores que escriben literatura que yo fantástica y que me parecen muy buenos, pero que no soy un lector de literatura fantástica, y no sé si existe el lector de literatura fantástica. Existen unas convenciones, claro, es verdad, digamos, de la comedia, de la tragedia, este tipo de convenciones existen, y es verdad que el género policial es un género relativamente codificado, y tal vez es verdad, pero yo no he intentado atenerme a ninguna convención específica. Yo he intentado escribir la mejor novela posible, y ya está, y no hay. Por otra parte, es verdad lo que tú dices, que por esto me estoy dando cuenta, ¿sabes? Te voy a contar otra cosa que quizá, bueno, que no sé si debería contar, pero para mí esta novela ha sido fantástica desde el punto de vista personal, que he sentido que he descubierto para mí un territorio nuevo. Es decir, te voy a hacer una confesión. Cuando terminé de escribir este libro, instantáneamente supe, de Terra Alta, supe que era un libro independiente, claro, que se puede leer o se debe leer independientemente, se puede leer independientemente, pero inmediatamente supe que formaba parte de un libro mayor, de un libro más amplio, de algo que se puede llamar, si quieres, un ciclo narrativo, no una serie. Esto no es... Sí, digo, tipo una trilogía, por ejemplo, algo así. Exacto. Ya veremos si es una trilogía o una tetralogía. Pero, ¿verdad? Ahí descubrí un territorio real, que es la Terra Alta, que existe realmente, y también un territorio imaginario, que a mí me ha abierto las puertas a un territorio que yo no conocía. Tengo la sensación de ser un explorador que ha entrado en una selva virgen. Y esto es lo mejor que me puede... Sí. Por eso, porque entraste en una parte, digamos, que no habías trabajado, me parece, en los libros anteriores, que es el de la ficción. E incluso aquí hay un personaje que escribe algo, digamos, un francés preso, y escribe sobre su vida, y alguien le dice, ¿pero escribiste otro? Y dice, no, yo no tengo imaginación, dice ese francés. Sí, ese francés es todo un personaje, la verdad. Sí, la literatura está muy presente en este libro. Eso es absolutamente... Tú has mencionado a Los Miserables, claro. Este libro se puede leer, de hecho, como una especie de relectura, no sé si postmoderna o postmoderna o qué sé yo, de ese libro extraordinario. Y yo creo que hay otro planteo que está debajo de esta novela, que es policial, pero creo que es un planteo muy literario, que tiene que ver con la literatura. Bueno, vos dijiste una vez que todos los libros de alguna forma tienen que ver con la biografía de uno, y todos los libros también tienen que ver con el resto de la literatura. Pero en este caso yo creo que hay otra pregunta, que es si la literatura, si una novela puede cambiar la vida de una persona. Pero esa pregunta tiene respuesta. La respuesta es sin la más mínima duda. Y todos los lectores sabemos que la respuesta es sin la más mínima duda. Para mí es indudable. Es la famosa carta de Kafka, ¿no? Donde dice los grandes libros, los libros de verdad, los libros que valen la pena son como hachas que rompen el mar de hielo que llevamos dentro. Nos revolucionan por dentro y nos cambian por completo. Claro, aquí lo que pasa es que asistimos a, como siempre hace la literatura es una suerte de hipérbole significativa, ¿no? Aquí asistimos a un caso, no sé si extremo, pero tremendo de esto, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de un tipo que para mí, en cierto sentido, es el lector ideal, Melchor Marín, un chaval, un chico, un pibe, joven, un chaval que un delincuente joven, aparte, delincuente. Claro, un tipo que ha tenido una vida muy difícil, ha nacido en el barrio más duro, más pobre de Barcelona, su madre es una prostituta, no conoce a su padre, efectivamente es un delincuente, etcétera, etcétera. Es decir, es lo contrario, exactamente un pésimo estudiante, lo contrario de un intelectual que un día, en la cárcel, se fascina con este personaje que tú mencionabas, al que llaman el francés, porque es francés, y que es el bibliotecario de la cárcel y que ridiculiza a un escritor papanatas que va a la cárcel a exhibir su buena conciencia. Sí, de izquierda, Ventosa de apellido. Exacto, un verdadero papanatas,
y Melchor Marín se queda encantado con el francés, con el bibliotecario, y va a verle a la biblioteca y intenta leer algún libro. El francés tiene la idea de que considera que las únicas novelas buenas son las del 19, las demás son una porquería. Entonces Melchor Marín intenta leer algún libro, tal, bueno, sin mucho éxito, hasta que un día ve a el francés con un libro muy gordo, muy grueso, que se titula Los Miserables, y entonces Melchor se acuerda de una frase que le decía a su mamá, su madre, que es: si quieres ser un miserable como yo, no estudies. Entonces Melchor empieza a leer ese libro y efectivamente se produce el milagro cotidiano que se produce cuando un lector encuentra a su libro. Horacio dice, el poeta latino dice: de te fabula narratur, la historia habla de ti. Claro. Y Melchor siente eso, siente que ese viejo libro escrito hace más de 100 años está contando su vida. Sí, le está hablando directamente a él. Le está hablando a él, que ese libro es un espejo de su vida, que ese libro le está permitiendo entenderse a sí mismo, que él estaba como disperso, como, si me permites la palabra, alienado, y que ese libro le devuelve su propia existencia, le devuelve, le permite saber quién es, le descubre su vocación. En fin, ese libro se convierte para él en más que un libro. Ese libro le convierte en un lector, le convierte en un policía porque le descubre su vocación, le convierte en un lector, pero se convierte en mucho más que un libro. Creo que en algún momento se dice es una especie de libro sapiencial para él, donde está de algún modo todo. Donde va a marcar incluso su propia historia amorosa, incluso, ¿no? Su historia de amor también. Va a marcar absolutamente todo. La pregunta, Javier, también que yo pienso leyéndote, digamos, es que en este momento, capaz que yo soy muy, digamos, escéptico, pero estamos invadidos por miles o cientos de miles de títulos de libros que no, y estamos en una posmodernidad, y parece que la idea de que un libro puede cambiar una vida es casi una idea o bien romántica, o bien religiosa, o bien que déjà vu, ¿no? Que ya pasó, algo que ya pasó. Pues no sé, yo no lo creo. No, está muy, yo pienso que sí, pero viste que en este momento el clima espiritual de nuestra época me parece que digamos que un libro puede salvar a un muchacho de una carrera de delincuencia y de drogas y de no sé qué, no sé cuánto, y encarrilarlo de alguna forma, o él encaminarse, centrarlo en sí mismo. No, pero eso no es lo que ocurre en la novela, es más complejo. No es un libro el que le convierte... No, es más complejo. Pasan más cosas que no vamos a contar aquí. Algunas absolutamente fundamentales. No. Ese libro no... O sea, un libro no te cambia de ese modo la vida, no convierte a un canalla en una buena persona. No, eso no está... Eso no es así. Digamos que ese libro es como el catalizador de una serie de cosas que podemos contar, que se cuentan en el libro, pero no es Los Miserables lo que reforma a Melchor Marín, para nada, porque además Melchor Marín no se convierte en un ángel, en absoluto. O sea, sigue siendo un tipo con grandes oscuridades, con grandes complejidades, con grandes contradicciones, y en fin, y es un tipo que puede ser brutal. O sea, él sigue siendo quien es. Ojo, De acuerdo, con gran odio, de acuerdo. Sí, una gran una capacidad de odio extraordinaria. Enorme, enorme. En fin, y con un espíritu justiciero que a veces se confunde con un espíritu vengativo. Obvio, sí. Ojo, entonces no estamos hablando de que Los Miserables... no, eso no es así. Es decir, Melchor sigue teniendo sus oscuridades. Melchor... Cuando digo cambiar, a ver, yo apelo a mi experiencia personal, y creo que es la experiencia de muchos lectores. No es que... Sí, y además no son necesariamente grandes libros los que nos cambian la vida. Pueden ser libros simplemente que nos que nos descubren facetas de nosotros mismos que estaban ocultas, o que estaban, ¿verdad?, dormidas, o que no habíamos descubierto. O que le dan expresión a zonas de nuestras que no conocíamos. Por ejemplo, así es como veo yo las cosas. Esto es lo que yo pensaba siempre y nunca lo vi formulado. Una expresión de zonas que no nuestras, que no conocemos. Es que Melchor no conocía la parte que le descubre Los Miserables. Hablando de Borges, que siempre es bueno hablar de Borges,
Me estaba acordando de, no sé dónde lo decía, creo que en uno de sus últimos libros, que cogió un puñado, fue a Sáhara, cogió un puñado de arena y lo lanzó al aire y dijo, estoy modificando el Sáhara. Claro, claro. Fantástico. Sí, Todo libro nos modifica. claro. O sea, cuando se dice la literatura cambia el mundo, por supuesto que cambia el mundo. No en el sentido de que vaya a hacer que Donald Trump no salga elegido en las próximas elecciones, sino en el sentido de que cambia la percepción del mundo de los lectores. Claro. Y todo libro mínimamente valioso cambia de algún modo nuestra visión de alguna cosa, por pequeña que sea, ¿no? Y perdón, y la cambia, cambia la percepción, perdón. cambia la percepción individualmente de cada lector. Exacto. Individuo a individuo, nunca es social tampoco, general. Por supuesto, aunque hay libros que tienen una repercusión brutal y que son capaces de provocar pequeños terremotos. Estamos hablando de Los Miserables. Miserables es un libro que provoca un auténtico terremoto en la sociedad francesa y más allá de Francia. Sí. Pero lo que ocurre con los libros habitualmente, ¿no? Y aún así en ese caso también es un cambio individual. Es decir, cambiar el mundo significa cambiar la percepción del mundo del lector. Y un libro que no te cambia, por poco que sea, la percepción del mundo, de la realidad, de ti mismo, que no te descubre algo, que no es capaz de... Ese libro no es un libro valioso. Claro, es lo que decía Ferlosio de los bestsellers, que de alguna forma confirman ya lo que la gente piensa, lo que el lector piensa, que se cumplan las cláusulas del contrato que él quiere para... Entonces, Ferlosio decía que escribir un bestseller es muy difícil porque hay que cumplir un montón de cláusulas. Perdón, no he entendido lo de las cláusulas que tiene que cumplir. Sánchez Ferlosio decía que era un contrato que había, él hablaba del derecho narrativo, y que escribir un bestseller era muy difícil, no era fácil como todo el mundo cree, porque hay que cumplir todas las cláusulas que el lector quiere que se cumplan para que lo que resulte un bestseller, algo que sea sumamente, digamos, con muchas precisiones. ¿Por qué? Porque en el fondo ese lector lo que quiere es que le confirmen lo que ya piensa. Ese lector no va a abrirse a otras cosas. Pero eso no siempre es así. Eso no siempre es así. Eso, digamos que Ferlosio se referirá a un determinado tipo de libros, porque no siempre es así. Hay libros, hay bestsellers que por supuesto que abren ventanas al lector. Te voy a recordar un bestseller, uno de los mayores bestsellers de su época, se llama Don Quijote de la Mancha. Claro. Ese libro fue uno de los libros más leídos de su época. Es más, a Don Quijote y Sancho Panza hasta los conocían, como el propio Cervantes se encarga de recordar, los conocían hasta los analfabetos, claro, porque se leía en las ventas, ¿verdad? En las ventas, en las posadas, en los hoteles de la época, ¿no? En voz alta. Entonces, eso sí, todo, como volvemos a Borges, todo éxito entraña un malentendido. Y ese libro, quizá ese éxito hizo que ese libro se entendiera mal y que se tardara verdaderamente 1 siglo y medio en entenderse plenamente, y además no en España ni en el ámbito del español, sino fuera, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera. Con eso voy a que el hecho de que un libro... Mira, permíteme decírtelo de otra manera. Vale. Creo que una de las supersticiones, tal vez la superstición literaria más importante de nuestro tiempo, es la que dice que la buena literatura solo puede ser literatura de catacumbas, literatura minoritaria. Claro. Esta es una superstición muy de nuestro tiempo, lleva 1 siglo y poco, tal vez 1 siglo y algo de existencia, pero eso nunca ha sido así. Es decir, he puesto el ejemplo de Don Quijote. El Quijote fue un éxito absolutamente fabuloso en España, fuera de España. Shakespeare, que no es precisamente fue un autor enormemente popular. Estamos hablando de Víctor Hugo, los grandes novelistas del siglo XIX, Flaubert, Tolstoy, Dostoyevsky, Dickens, Balzac, eran enormes. Los poetas del siglo XIX, alguna vez he oído decir o he leído que Lord Byron era tan famoso como Paul McCartney, lo cual es absolutamente cierto. Entonces, la literatura, no estoy diciendo, por supuesto, que solo la literatura popular sea buena literatura, eso es otra estupidez, igual que la anterior. Estoy diciendo que
lo mejor que podría ocurrirle a la literatura es volver a ser popular, volver a ser Sin relevante, volver a decirles cosas importantes, relevantes a los lectores y no encerrarse en las catacumbas. Y repito, esta idea es una idea que viene de finales del siglo XIX, del simbolismo, etcétera, etcétera, y que responde a algunos libros. En el fondo, mira, Pablo, a la larga, la gran literatura siempre acaba siendo popular, siempre acaba siendo muy leída. Se dice que Kafka no tuvo lectores en vida. Hombre, natural, apenas publicó en vida. Pero hoy, 50 años, o qué 50 años, casi 100 años después de su muerte, probablemente es uno de los escritores más leídos en el mundo. Y modificó, modificó nuestra percepción. Vaya si modificó nuestra absolutamente. percepción. ¿No? Es decir, Kafka es un ejemplo perfecto de cómo el mundo, nuestra percepción del mundo es totalmente distinta, antes y después de él. Claro, y eso es un gran escritor, por supuesto, de esos hay muy pocos, Kafka y 4 más, pero eso es el gran escritor. Entonces, sí, esto de que la literatura, claro, depende de lo que entendemos por el bestseller, ¿no? Si, no sé, esa categoría me parece que debería ser un poquito revisada, ¿no? Bueno, para terminar, digo, yo quería decirte una frase que me parece que también puede ser en terra alta, más allá, digamos, del caso policial. Obviamente vuelve a aparecer, bueno, Cataluña, vuelve a aparecer la guerra civil, vuelve a aparecer en un momento la batalla del Ebro, la carnicería. ¿Ves cómo no es tan distinto de mis libros anteriores? Bueno, en algún momento vuelve a aparecer el tema de la literatura, y vuelve a aparecer la idea borgiana de que un hombre sabe, hay un momento en la vida de todo hombre que sabe quién es al final, ¿no? O sea, esa idea borgiana que se decía mucho, se refería mucho a Anatomía de un instante. Pero hay una frase que dice, que por lo menos está reiterada, que dice que las heridas de verdad son las otras, las que nadie ve, las que la gente lleva en secreto. Esas son las que lo explican todo. Bueno, eso lo dice un personaje en la novela, y es muy importante en la novela, porque en la novela es así, y probablemente en la vida también, ¿no? Pablo, ¿tú qué opinas? Yo creo que probablemente en la vida también. Yo pienso que sí, pero incluso no solamente en la vida, sino en la vida de los países incluso. Claro, porque las heridas que afloran son las que se curan. Las que no afloran no se curan, ¿no? Si tú conoces lo que ha pasado y lo entiendes, si tú conoces tu herencia, tu peor herencia, tus heridas más profundas, claro, las conoces, las exhibes, las entiendes. O aunque no las entiendas, las asumes, ¿no? Asumes que existieron. No las niegas. Asumir es entender. Claro. Entonces puedes manejarlas. Si no, es esa herencia, esas heridas las que te manejan a ti. Y vuelves a repetir una y otra vez los mismos errores. Entonces, es muy posible pero tú estás pensando en tu país y en mi país, pero eso es general. Sí. Eso es general en las personas. Yo cuando era joven, feliz y indocumentado, como diría García Márquez, creía que solo mi país tenía problemas con su pasado. Es falso. Todos los países, todos, sin excepción, tienen problemas con su pasado. Y todas las personas tenemos problemas con nuestro pasado. Entonces se trata de que esas heridas que todos tenemos afloren y que no sean secretas, porque esas heridas secretas nos matan. Es lo que ocurre en Terra Alta y es lo que ocurre en la realidad, probablemente. Sí, bueno, terminamos esta charla. Yo me acuerdo que la anterior charla que tuve con Javier Cercas, yo le cité varias veces una frase de Jung, de Carl Gustav Jung, que dice más o menos lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Aquello que asumes te transforma y aquello que niegas te somete. Exacto, sí señor. Me la enviaste por correo además. Sí. Es esa. Tienes toda la razón. Es una frase magnífica. Yo la decía de otra manera, pero Jung la dice mejor. Sí, bueno, Jung la decía para las personas, para el psiquismo de las personas, y nosotros ahora la estábamos un poco hablando también para la realidad de los países, que sí, que es cierto, tanto España como Uruguay vale para las dos cosas. Muy bien, Javier, para mí es un gusto, un placer realmente, una alegría poder conversar con vos de Terra Alta. Reitero, esto fue Premio Planeta en el 2019, obviamente está súper distribuida aquí en Uruguay, yo sé que se ha vendido mucho y que también ha tenido críticas, pero bueno, la idea era conversar un poco con Javier Cercas para ver cómo andan las cosas allá, ¿no? Muy bien, Pablo, muchas gracias.
Te mando un abrazo grande, ¿eh? Igualmente. Chao. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy, pero muy bien.